Pero a esta hora tenemos contacto con Valentina Reyes porque muchos nos preguntamos, Valentina, ¿por qué un sismo 7.1 ha dejado este nivel de destrucción cuando ha habido otros de mayor intensidad donde no ocurre lo mismo? Buenos días. Hola, buenos días. Claro, sorprendían las imágenes ayer de los edificios colapsando en México. Leíamos de unos 44 edificios en Ciudad de México. Quizás a estas alturas ya son más conforme han pasado las horas. Este colegio donde hubo un derrumbe y se busca a niños todavía desaparecidos. Nosotros estamos con Hernán Santamaría. Él es ingeniero estructural e investigador del Centro para la Investigación de la Gestión de Desastres Naturales de la Universidad Católica. Hernán, gracias por acompañarnos esta mañana. Y lo decía Mauricio, un terremoto 7.1 Richter que causa tanta destrucción. ¿A qué podemos atribuirlo? ¿Cómo podemos explicar este colapso que hay en los edificios en México? Bueno, en el caso de México, y había pasado hace 30 años en el terremoto del año 85, en la Ciudad de México está ubicada en una zona que era una antigua laguna, ¿ya? Y eso lo que hace es producir amplificaciones importantes de los desplazamientos, ¿ya? Lo otro que ocurrió hace 30 años y que probablemente ha ocurrido en este caso es que el tipo de edificio, el tipo de estructuras que se usaban en México y que actualmente debe existir muchos edificios con las mismas estructuras, que son estructuras de marcos, ¿ya? Esos son edificios que tienen vigas y columnas, pero no tienen muros como son los edificios en Chile. Y ese tipo de edificios son muy flexibles. Entonces, cuando sufren desplazamientos o movimientos fuertes y están instalados en suelos blandos, que sería el caso de Ciudad de México, los desplazamientos de piso se amplifican fuertemente. ¿Falta otra manera de construir en México, una construcción antisísmica, podríamos decir? ¿Qué ocurre ahí? Porque hace 32 años sí hubo una tragedia como la que fue en el año 85, justamente un 19 de septiembre, y ahora se repite. ¿No se han aprendido las lecciones? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, México tiene una cultura y un nivel de investigación sísmica que es importante, de estructuras de sismo resistentes. Y habría que ver si los edificios que se dañaron, los que colapsaron, eran edificios antiguos, edificios que ya tenían un tipo de estructuración y que en su momento no se dañaron y esta vez les tocó caerse. Muy probablemente va por ese lado, ¿ya? A pesar del suelo, ¿se podría hacer un tipo de construcción que resistiera a estos terremotos, Hernán? Por lo menos se pueden hacer estructuras que no tengan el tipo de colapso que tuvieron estas. Estas estructuras, por lo que se ven en las imágenes que yo he podido ver, son estructuras que cuando colapsan los pisos, las losas, caen una sobre otra, ¿ya? Y los edificios desaparecen. Cosa que no ocurre cuando uno usa estructuras de muro, por ejemplo, como es en Chile, en que en el terremoto del 2010, a pesar de que se cayeron algunos edificios, unos pocos, no ocurrió ese tipo de colapso, que es el que daña más y el que más gente mata, porque aplasta a las personas. Ayer escuchaba a algunos corresponsales que estaban en México, Hernán. Ellos no eran mexicanos y decían no sabíamos qué hacer en el caso del terremoto, si salir, dónde refugiarnos. Yo creo que no está de más recordarlo nosotros acá también en Chile, cuál es la parte más segura de un edificio o de una casa donde uno puede resistir un terremoto. En general, si uno está en un edificio de hormigón armado, por ejemplo, en primer lugar, lo que tiene uno que siempre es conocer la estructura en la que está, conocer su casa, conocer su edificio. Tiene que saber si es un edificio de hormigón armado, si es una casa en el campo, una casa de adobe, por ejemplo. Si uno está en el campo, una casa de adobe, que es una estructura frágil, que tienden a caerse, lo más recomendable es arrancar de la casa, salir de la casa. En un edificio de departamentos, un edificio de hormigón armado, alejarse de los vidrios, alejarse de las cosas que pueden caer, no sé, caerle en la cabeza a uno y eso es lo que puede dañar más, y esperar a que termine el movimiento. Después de eso, tratar de salir, ¿ya? Ayer se hablaba también del gas, decían que había olor a gas, que había fugas de gas. Lo primero que hay que hacer es cortar el gas cuando ocurre uno de estos sismos, Hernán. Sí, después de que ocurre el sismo hay que cortar el gas principalmente, ¿eh?
Acá en Chile no ha habido muchos casos de incendios después de terremotos, pero eso es algo, digamos, de seguridad post-terremoto que uno debe hacer. ONEMI ha publicado algunas guías de qué es lo que hay que hacer durante y después de terremotos, que son bastante buenas, y sería bueno que la gente visitara la página ONEMI y tratara de descargarlas y conocer eso. Bien, agradecemos a Hernán Santamaría, ingeniero estructural, investigador también de la Universidad Católica, tratando de entender un poco lo que ocurrió en México con este terremoto 7.1 que ha provocado el colapso de tantas estructuras. Queda que pasen unos días, conocer qué tipo de estructuras eran, si eran más antiguas que el terremoto del 85 o si eran estructuras nuevas y qué falló ahí en la construcción de esos edificios derrumbados en algunas ciudades de México. Claro que sí, Valentina, muchísimas gracias a los dos, muy buen día, y justamente la gran preocupación en este momento es estas fugas de gas de las cuales estaban hablando. Buenos días, gracias. Buen día. Y seguimos con Sebastián.